Bueno, estamos con el doctor Roberto Berizonce, quien es profesor emérito de esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Gracias, Roberto, por estar con nosotros. Además, es exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, director del Instituto de Derecho Procesal de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata, y además fue secretario académico de la normalización, es decir, cuando las universidades, a partir de 1983, volvieron al sistema de la reforma universitaria. Y estamos además por un elemento fundamental, que es que se cumplen 10 años de la obra del doctor Augusto Mario Morelo, que yo recuerdo que el primer código comentado de derecho procesal que conocí del doctor Morelo era Morelo, Paz y Lanza, Berizonce. Así que es un gran honor tenerlo al doctor Berizonce con nosotros, profesor de esta casa, exalumno de esta casa y destacado jurista, brillante jurista de esta casa. Nuevamente gracias, Roberto, y contanos algo de Morelo. Cuéntenos algo. Bueno, gracias a vos por la invitación, que es un honor y un gusto estar acá, y desde luego volver a estar en el decanato trae, en el lugar, en el ámbito físico del decanato, trae una rememoración inevitable de los tiempos vividos acá. Siempre, nunca sencillo, digamos. Nunca sencillo, los hubo de los buenos, de los muy buenos, y los hubo de los otros. Claro. Pero bueno, lo importante es que acá estamos, y que creo que lo importante es evocar un poco el camino que hicieron los demás para sentirse uno respaldado por aquello de que quizá algo común, pero aquello de que somos lo que somos porque tenemos la suerte de estar subidos sobre los hombros de otro gigante. Exactamente. Y ese es el reconocimiento que uno tiene, y como universitario diría que uno lo tiene a partir de Joaquín B. González. Sí, totalmente, que hizo nuestra historia, ¿no? De ahí para adelante. De ahí para adelante, en las distintas circunstancias. En las distintas circunstancias. Y bueno, en mi caso tuve el privilegio de vivir la facultad en una de las épocas de gloria, sí, quizás las mejores, ¿no? En los años 60, que nos dejaba unos recuerdos extraordinarios, y luego ya con un poco más de experiencia, después de haber sido alumno desde el año 56, en un momento fui convocado por un querido amigo, nuestro común amigo, sí, Humberto Quiroga Lavie, en la época también de gloria, de gran alegría y de gran satisfacción, para acompañarlo en el decanato en el momento de la vuelta. No fue fácil, ese sistema no fue fácil. En la época de la vuelta del gobierno democrático, que desde luego las dificultades fueron de todo tipo, y bueno, había todos los días que improvisar algo para resolver, ¿no? Pero le fue muy bien. Sí, yo creo que sí, que se cumplió el objetivo. Sí, se normalizó la facultad. Se logró concursar algunas cátedras en el marco de lo que era esa situación. Sí, por supuesto. No era fácil. Por de pronto se abrieron las puertas a todos los profesores, a los que estaban desde luego, pero también a los que habían sido separados o que se habían ido voluntariamente, y no solo algunos volvieron espontáneamente, sino que la política del decano fue en ese momento llamarlos, convocarlos para que volvieran a ocupar sus cargos. Fue una gestión muy abierta, sí, yo la recuerdo. Una gestión muy abierta. Yo estaba entre recibirme y estudiante, y la recuerdo como una gestión muy abierta. Y yo recuerdo que inclusive se planteó el caso de algún profesor que venía, que había estado separado y que volvía. Claro. Y que había que hacerle lugar a cátedras que estaban ocupadas, y que tampoco el decano quería de ninguna manera apartar a nadie. Sí, no se persiguió a nadie, digamos. Fue una política de apertura, de integración, de unidad, en definitiva, para el claustro. Y la convocatoria que hizo Quiroga fue satisfactoria, tuvo éxito en definitiva, porque volvieron varios de los profesores. De hecho, íbamos a buscar a los amigos que estaban afuera, ¿no? Y claro, que no les habían permitido la clase y se habían tenido que ir. Claro. Todos teníamos algún colega o algún profesor de la cátedra que se había ido por cualquier circunstancia, bueno, y tuvimos la posibilidad de que volvieran. Y después, como había varios cargos que quedaron vacantes, empezamos a buscar a los mejores profesores, y en esto Quiroga, por supuesto que tenía un gran conocimiento, sobre todo de profesores de Buenos Aires. Porque venía de Buenos Aires. Venía de Buenos Aires. Y él conocía mucho gente de la UBA.
Sí, no, y tenía mucho contacto. Claro. Así que, bueno, fue una especie de aluvión de profesores, una vez más. Y bienvenidos, dijimos en ese momento, porque la Universidad de La Plata y la Facultad de Derecho en particular tienen una larga historia desde su creación, del aporte extraordinario de los profesores de Buenos Aires. No, y se normalizó, pero porque era como que daban clases en las dos facultades. Sí, inclusive en épocas que se venía en tren, ¿no? Sí, tengo una anécdota que en algún momento ahora, si querés... Sería bueno contarla, sí, cómo no. Porque creo que, a propósito de lo que estamos hablando, la anécdota esta es muy rica porque recrea lo que ha sido toda esa epopeya de los profesores de Buenos Aires viajando hacia La Plata. En la época del decanato habíamos sacado una revista. Convergencia. Que le habíamos puesto Convergencia. Alcanzamos a hacer, claro, creo que fueron 5 o 6 números. Tenía de todo la revista abierta. Y bueno, un día viene un profesor y me dice, mirá, yo tengo esto, a lo mejor te sirve para la revista. Y me parece fantástico. Mirá, lo mejor es que te lo lea, porque vale la pena. Después lo vas a ver mejor, pero la verdad que vale la pena. Dice así, mirá, por una circunstancia casual, llegó a manos de un profesor de la casa, que era Pablo Corna. Sí, fue profesor mío de Derecho Real. Por eso. Vino Pablo en el decanato y me la trajo. Me trajo una carta. De Buenos Aires, perdón que claro, te sí. interrumpa. Dice, esta página con inspirados versos que datan de octubre de 1960. Narran con gracejo y fin humor las peripecias de 3 maestros de aquellos tiempos, viajeros afiebrados, que semanalmente en el tren capitalino de las 6 de la mañana emprendían el periplo hacia La Plata. Y la carta que Corna la encontró, él me narró cómo había llegado a sus manos. Él estuvo buscando libros en una librería de Buenos Aires, libros usados, libros viejos, y encontró, entre otras, el Tratado de los Privilegios de Molinario. Claro. Se abalanzó y lo compró. Cuando lo llevó a la casa, encontró en la primera página que estaba la carta. Qué bajada y vieja. Acá está qué buena historia. La carta está acá reproducida. Sí, lo importante es lo que dice la carta. Pero la nota esta dice, quienes ven 3 viajeros afiebrados que en el tren de las 6 van a La Plata, no comprenden que pueda serles grata la partida a que se hayan condenados, pero tienen los ánimos probados, y aunque a veces el frío los maltrata, cada cual se lo aguanta mientras trata de 1000 temas previstos o impensados. Uno a Roma venera y resucita, otro enjuicia las leyes dominiales, y otro en versos la risa precipita, y aunque tienen disputas infernales, van alegres los 3 de mañana a enseñarles a juristas en pañales. Qué bien. Agregamos acá por lo que escribió Corna, ¿no? Sin duda, quien a Roma venera y resucita era el doctor Carlos Ambrosioni, claro. Eximio romanista y formador de tantos profesores. También profesor mío. Claro. El que enjuicia las leyes dominiales era el siempre recordado Alberto Molinario. Y acá estaba agregado, antes de sus clases, a partir de las 7:30 de la mañana, recibía a los alumnos en la sala de profesores para las consultas. Claro. Y el otro, el tercero, el que la había firmado, que la había hecho, era Carlos Alberto Lascano, a quien en versos la risa precipita, el inspirador que lo suscribe, maestro del Derecho Internacional Privado. Sí, claro. Yo creo que esto, sinceramente, sí, es un poco el resumen de la historia de la facultad, sí, desde el principio hasta el día de hoy, quizá en otras épocas más acentuado, pero... Sí, no, pero es una parte del siglo de oro, por decirlo así, ¿no? Del siglo de oro de la facultad. Ese de que los profesores de Buenos Aires, los grandes maestros... Sí, desde la FAI venía a Buenos Aires también, todos venían de Buenos Aires, Pota venía a Buenos Aires, claro. Era un gran vínculo que existía. Claro, ahora que es más fácil venir, no vienen. Por eso.
Pero esto arranca de la época de Joaquín B. González. Claro. Inclusive el propio Morelos siempre recordaba que Enrique Sureña, que había sido el gran Sí. dominicano, que había sido... Sí, un filólogo, Sí, filólogo y sí, literato. claro, que Enrique Sureña venía en tren también. Claro. Venía para el Colegio Nacional. Venía para a ser los profesor de alumnos colegio, fue profesor de mi padre, por eso me para los acuerdo. alumnos de tercero o cuarto año. Claro, claro, fue profesor Colegio en tercer secundario. año de literatura de mi papá. Sí, y más aún, él fallece arriba del tren cuando venía para Claro. La Plata. Que era un Y yo- sacrificio, porque el tren tardaba y no eran los Sí, trenes de ahora. Además dicen que salían a las 6 de la mañana. Sí, 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 sí. Le gustaba venir a La Plata. Claro, yo creo que ese es un poco la definición de nuestra universidad y un poco el espíritu de la universidad que se formó entre todos, desde luego. Pero de entrada yo tengo la sensación de que fueron los grandes maestros de Buenos Aires, algunos que había acá inicialmente, pero bueno, después vino la otra generación, vino la generación de Amílcar Mercader. Por ejemplo. Sí, claro. Amílcar se recibe en 1919. Claro, fue uno de los que empezó con Claro. el derecho procesal también, Claro, ¿no? por supuesto. Él es alumno de Salvador de la Colina y Salvador de la Colina fue Claro. el primer profesor de Derecho Procesal de la vieja Facultad de Derecho. Estamos hablando del viejo Amílcar, no del que No. estuvo en la corte, sino del padre. Claro, del padre. Sí, Sí, del padre, sí, sí. de Amílcar Ángel. Claro, yo quiero aclarar por los que nos ven. No. Amílcar Ángel, que bueno, fue decano. Sí, totalmente. En 1960. Y tiene Sí. unas anécdotas. Amílcar como decano. Bueno, época Y de era un logro. tipo, dicen que muy afable, no sé si Sí, tanto, sí. usted lo conoció. No, sí, muy Bien, afable. yo era un niño. Sí, es no, decir, yo lo conocí especialmente a través de Moro, lo conocía de acá de la facultad. Claro. Pero bueno, yo era alumno, él era profesor, la relación era, por supuesto, no era tan cercana. Pero después, en un momento de la carrera, ya hacia el final, por los años 60, me cruzo con Moro Mercader, Sí, con su hijo. Sí, sí. Y empezamos, me dice, ¿por qué no venís a estudiar a casa? Digo, bárbaro, voy a estudiar a tu casa. Y estábamos estudiando y más de una vez venía don Amílcar, traía el mate y empezaba... Y se quedaba charlando con usted. Claro, estudiábamos Derecho Administrativo, me acuerdo. Qué grande. No, Amílcar fue uno de los fundadores de la escuela que Sí. después viene a jerarquizar Morelos, digamos, Sí, ¿no? exacto. Ahí también hay toda una tradición acá en La Plata, que arranca de David Lascano. David Lascano era el profesor del año 35. Antes de él estuvo Joffre, que alguna vez... No sabía que Joffre Sí, estuvo acá. Tomás Joffre. Sí, el del Código Procesal Penal. El del Código Procesal Penal. Sabía que había sido un Inclusive, profesor de La Plata. En una época que evidentemente... Sí, que generó la prueba desaparecido. compuesta, que era el gran avance de ese Código Sí, Procesal sí. Penal antiguo, ¿no? No, pero además era uno de los, procesalmente era uno de los más avanzados porque había estudiado mucho la escuela italiana, es decir, ya con él pasa de la instrumentalidad del derecho procesal al derecho procesal clásico, el de Calamandré y al de, Sí, sí, al de ya Chiovenda. Él ya más es de esa cercano. escuela. Pero él es anterior, él es de los años 20. Y había una galería de fotografías que no sé dónde han ido a parar. Yo me la acuerdo, que no sé dónde fue, estuvieron Claro. todos los decanos, Sí. estaban. Me Y acuerdo, yo- en el aula magna Sí. de la vieja facultad, la Sí. recuerdo, de la facultad Sí, vieja, de mi entonces ingreso. Estuvo cuando la facultad se mudó al edificio de enfrente, que era la época que estábamos con Quiroga, Claro, precisamente. En estaban esa todos unos cuadritos con los seis habíamos decanos. recuperado y estaban en la sala de profesores. Y estaba Tomás Joffre, que era muy conocido porque tenía un ojo morado. Que no Ese sabía Tomás eso, Joffre. tenía un parche en el ojo, Un digamos. parche en el ojo. No Tomás sabía, Joffre. yo no sabía que había sido decano. Sí. Me acuerdo bien de todos los Sí, decanos, sí, ¿no? sí. Me acuerdo que estaba Nazar Anchoní, me acuerdo de porque Claro. había decanos de mucha jerarquía, Sí, sí, de sí, familias sí. tradicionales. Claro. Y bueno, Palacio fue decano también, Por supuesto, Alfredo. sí. Y bueno, pero no me acordaba de eso, no lo Sí, sabía, no es sí, que no sí, me sí, acordaba. Que era el gran código cuando nosotros estudiamos por ese código. Claro, por Es decir, supuesto. yo el derecho procesal Sí, penal lo estudié exacto. ahí. Bueno, y la escuela empieza primero de la Colina, después él, y después el tercero es David Lascano. Sí. David Lascano era también un personaje multifacético porque estaba en la colegiación cuando recién la colegiación comenzaba, fue un defensor
de la libertad en los tiempos difíciles. Terminó siendo presidente, que yo me acuerdo, después seguramente habrá tenido otra actuación, pero llegó a ser presidente de la FACA, de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Así que David Lascano es conocido en eso, pero él lo que dirige acá, lo que había en esos años, en el año 35, el Instituto de Estudios Jurídicos, el Instituto de Altos Estudios Jurídicos. Y allí es donde se elabora, él era procesalista, donde se elabora el famoso proyecto de 1935. Es un proyecto de Código Procesal Civil, de avanzado, con la escuela italiana, que junto con un proyecto que hace en paralelo CUTUR para el Uruguay, son la base de toda la oralidad y todas las ideas modernas. Todo el derecho procesal moderno, digamos. El derecho procesal moderno, año 1935, muy en avanzado. Esta facultad. Antes de Calamandrei, digamos. Sí. No, en esa época. Claro. Calamandrei ya, por supuesto, vivía, existía, pero no era joven. Claro, no era Calamandrei, sí, gran Calamandrei. Claro. Existía, como se llama, Carneluti. Pero, por supuesto, Carneluti, claro, Calamandrei, que era la escuela clásica. La escuela clásica. Entonces, italiana, claro. En ese momento era de avanzado y ellos fueron los primeros difusores, con Alsina en el país, en Buenos Aires, ¿no? Claro. Pero el que siguió después fue Ibáñez Froya. Sí, que también de La Plata. Por supuesto, que era de La Plata, que era camarista. Sí, Tratado de los Recursos. Don Manuel, Tratado de los Recursos, Tratado de la Competencia. Sí. También un gran profesor. Y nosotros lo hemos leído ya como abogados. En el caso nuestro, todos los recursos provinciales, era como un libro matriz, ¿no? De cabecera. De cabecera, Tratado de los Recursos. Sí. Y bueno, y después vino Amílcar, y en realidad creo que la gran revolución en la cátedra se hizo con la llegada de Amílcar. Él ya estaba, pero bueno, no era el profesor titular, pero a partir del 56 fue profesor titular. Era moderno. Y en esos años, no solo eso, sino que impulsó el instituto en ese momento y armó una cátedra. En ese momento, armó la cátedra. Y trajo a Sentís Melendo, que lo había traído, que era un exiliado español, que en el año 39 había tenido que venir para acá, llegó en el 40, 41, estaba sin nada, y Amílcar, que lo conocía no lo conocía personalmente, lo conocía. Intercambio de cartas. Cartas, porque don Santiago estuvo en Barcelona hasta el último momento en que llegaron las tropas de Franco, y tuvo que escapar. Y tiene una historia dramática porque la mujer fallece en el parto y él se tiene que venir con el chico. Viene desde España con el hijo. Sí, qué bárbaro. España con el hijo. Y después se asienta acá y hace la editorial Egea. Y allí, lo de don Santiago, el aporte, que además de todo esto viene de Mercader lo trae, y don Santiago, Mercader lo conecta también con Alsina, y la revista de Derecho Procesal, y después empieza la obra de traducción. Sentís que casualmente este año se cumplen 10 de Moreno y 40 de Sentís. Qué coincidencia, no sabía. En enero de 1979. Sentís. Eso, sí. Y bueno, Sentís traduce más de 200 obras del italiano, del alemán, del francés. Y de todo, derecho público. O sea, sabía privado. Los 3 idiomas perfectamente. Y sabía los idiomas, pero siempre tuvo alguno que le hacía, digamos, alguna traducción. Sí, le hacía lo básico, digamos. Claro. Después él le ponía el sello y discutía las palabras, ¿viste? Claro, porque es difícil. Discutía las palabras. Sí. Sobre todo el alemán es muy difícil. Sí, bueno, en el derecho procesal con las traducciones del alemán, las malas traducciones. Claro, has hecho cualquier cosa, desastres absolutos. Que duraron años. Claro, pasa lo mismo con el derecho administrativo y el derecho constitucional, y el civil también. Sí, por supuesto. Y no sé si el penal también, porque los grandes juristas saben alemán, el derecho penal. Pero es complicada la traducción, porque tenés que saber, no es solamente traducir. Yo realmente alemán me ha costado. En su momento quise hacer una incursión. Inglés conozco, pero el alemán es muy complicado. No, pero bueno, y después la visión de Mercader es que buscó dos jóvenes, Lino Palacio y Morelo. Claro, así dos figuras importantísimas. Esa era la cátedra.
podías elegir. La cátedra Sí. Mercader con los dos adjuntos, Sí. Linos Palacios y Moreno. Claro. Y Qué en el interesante. caso de don Santiago era profesor extraordinario. Que bueno, no sé si existía o no existía la categoría, pero bueno, Mercader lo trajo y no estaría el lugar. Y No bueno, sé el fue estatuto de aquella profesor época. extraordinario. Sí, estaría. Sí. Pero siempre fue profesor extraordinario. Juez de la carrera española, Sí, Sentís fue de la Meleno. carrera española. Aún sí, un Sí, jurista. Sentís había estudiado en los años 30 con Calamandrei. Claro. Y de ahí viene, vos sabés, una conexión que después pervivió durante... Ahora Calamandrei era joven también en claro los que años era 30, era muy joven. Sí, y Calamandrei era del 900. Claro, Más o 30 menos. años, Andrea. Sí. Muy joven. Y de Una ahí viene inteligencia otra superior. conexión, porque todo está conectado en definitiva. De ahí viene la conexión de cómo se fue armando la cátedra y cómo después se fue digamos, extendiendo, irradiando a través de los distintos miembros de la cátedra, los que estuvieron en la cátedra, y se hicieron las conexiones, pero la conexión básicamente viene Mercader Sentís, y Sentís que abre, Mercader estaba acá, Mercader no en ningún lado, abre el panorama europeo, porque tenía todas las conexiones, Claro, y permite porque había todos los estado con contactos. Calamandrei, y bueno, y además porque era un poco el niño mimado, porque venía Claro. después de la caída de la República. Bueno, en definitiva, esa conexión se hace. Y después, ya Morelo hace la conexión, se hace la conexión vía Sentís con Mauro Capelletti. Claro. Otro gran jurista que tuvo influencia anglosajona, que es un caso que me llama la atención, porque todos venían de la escuela continental y Capelletti, inclusive en algunas posiciones respecto del juez, tuvo mucha, pues él estuvo en Estados Unidos. Sí, mirá, por de pronto, claro, lo que pasa es que primero que Capelletti era discípulo de Calamandrei. Sí. Este es el punto. Y Sentís lo había conocido a Capelletti a través de Calamandrei. Calamandrei muere en el 56 y bueno, Capelletti era joven en ese entonces, se incorpora al estudio de Calamandrei. Y Sentís en uno de los viajes, ya por los años 60, va al estudio y bueno, y traba relación con Capelletti. Y ya Capelletti empezaba a publicar y Sentís las primeras traducciones de Capelletti al castellano las hace Sentís y las hace acá en Buenos Aires. Mira después cómo se ata la historia. Después vino Capelletti varias veces. Sí, pero mira antes de eso, cómo se ata la historia. Año 78, Juan Carlos Íters tiene interés en ir a estudiar a Italia, a hacer un curso. Habla con Sentís y Sentís le da una carta para que se la lleve a Capelletti. Qué bárbaro. Entonces, Juan Carlos está con Capelletti en Florencia. No sabía eso. Claro, está estudiando con Capelletti meses, casi un año, y luego viene. Ahora, cuando viene, entre lo que nos había contado Sentís de Capelletti, lo que ya habíamos leído por las traducciones de Sentís, y lo que Juan Carlos trajo, bueno, ya Capelletti era la figura indudable que una figura estaba impresionante ubicada, en Italia, digamos, a más la allá cabeza de esa escuela. Y él estuvo después, lo que vos decís de la influencia anglosajona, es porque él, cuando nosotros lo conocimos, cuando él vino acá en el año 81, cuando nosotros lo conocimos, él era presidente... Yo creo que estuvo en el Colegio de Abogados, ¿no? Sí. Tiene un artículo muy bueno, una vieja revista. Exacto. Ahora, cuando él viene en ese momento, tenía la gran duda, era el año 81. Claro. No quería saber nada. Claro. Inclusive había fallecido Sentís justo ese año, así que no estaba... había fallecido en el 79, así que él ya no estaba Sentís. Así que él decía, yo tengo grandes dudas de ir. Bueno, definitiva, sobre todo Íters, que lo había conocido, y Morelo, que bueno, no lo conocía personalmente, pero que invocaba la tradición de Sentís, digamos, lo terminaron convenciendo y vino. Con mucha reserva, porque yo no quiero ir a un país en esta situación. Sí, más que en Italia había muchos refugiados. En ese momento, claro. Sí. Entonces, bueno, esa es la historia. Te voy atando para... Sí, para llegar a Morelos, sí, está claro. Bueno, entonces, en el año 81 termina viniendo. ¿Qué hacemos? La recibimos acá. Estaba recién instalada la facultad en el edificio de enfrente.
en el rectorado, digamos. Claro. ¿O no? No, ya estaba en la cárcel, como decía yo, en la estaba sí, acá enfrente. Ya desde entonces, ya estaba ahí. Y bueno, ahí lo recibimos, estuvo 3, 4 días con nosotros, organizamos una jornada también en el Colegio de Abogados, y ya quedó, nos dejó material, esa traducción del acceso a la justicia se hizo acá, Sí, él nos dejó el material en inglés, y bueno, y ahí empezó toda una yo leí un libro de él que no recuerdo, se llamaba El rol de los jueces. Cuando yo estaba trabajando el tema del control judicial de constitucionalidad, en el proceso crítico que estaba teniendo en Estados Unidos, yo leí un libro de él muy interesante sobre el tema, que me sorprendió que él haya escrito sobre eso. El control de constitucionalidad fue uno de los grandes temas de él. Era un gran jurista. Yo lo tenía como un procesalista civil. Pero y después me di cuenta, a partir de allí, hará 30 años más o menos, cuando empiezo a hurgar para el tema ese y lo encuentro trabajando sobre ese tema. Sí, te digo más, cuando nosotros lo conocimos, cuando él vino acá en el 81, él era presidente de la Asociación Internacional de Derecho Comparado, después fue de la Internacional de Derecho Procesal. Claro, sabía holísticamente el derecho. Sí, porque yo me sorprendió cómo conocía el derecho anglosajón. Sí, además él tuvo una cátedra en Estados Unidos, no sé, 20 años. Claro, era un genio, ¿no? Sí. ¿Y cómo llega a Morelos ya el grupo conocido, la escuela de Morelos, la que usted tuvo como fundador? Porque yo recuerdo los artículos juntos, ¿no? No, ya sé, pero de todos modos te cuento la historia porque Pero es muy interesante, subidos sobre la porque aparte quiero que lo vean los chicos y los graduados y los profesores, porque mucho se desconoce de esto. Claro, pero fíjate lo importante que es hacer la historia. Yo empecé en el año 35 con las caras. Claro. Podría ir a Joffrey, podría ir a De la Colina. Claro, yo no sabía que había sido el Cano, por ejemplo. Claro, pero eso, pero digo, es toda una escuela que se fue completando y se maceró con el tiempo, digamos. Se maceró con el tiempo y se fue irradiando. Se irradió y sobre todo, bueno, en el momento de la apertura, con los años a partir de los 80, bueno, ahí es donde empieza la escuela, Morelos, primero que todos, a tomar contacto, primero a nivel internacional, primero a nivel iberoamericano. Él tenía los amigos uruguayos, Jerzy Vidal, que eran grandes juristas de derecho procesal. Después, a través de ellos, tomó contacto con los brasileños, Barbosa Moreira, Ada Pellegrini, Grinover, grandes juristas. Que Brasil también avanzó mucho en derecho procesal. De los 80 a los 90 tuvo un avance, por lo menos a mi vista, yo no soy procesalista, pero tuvo un avance muy fuerte. Por supuesto. Y te cuento esta otra historia también que conecta todo. No fue casual, los maestros que hablamos, pensando en Mercader, eran grandes demócratas. Totalmente. Y grandes republicanos. Entonces, todos se dio la casualidad que los que estaban conectados acá, es decir, Mercader en ese momento con Couture, y Couture con los profesores brasileños, sobre todo los de San Pablo. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que empiezan a traer a la gente que venía espantada de Europa. Claro. Entonces, en la misma época que Mercader trae a Sentís, Couture lleva a un profesor alemán muy conocido y lo instala allí, y un profesor italiano va a San Pablo. Y ahí se produce todo este movimiento latinoamericano de los 3 países. Exactamente, digamos. Entonces se hace la apertura y sobre todo los brasileños, hasta el día de hoy, él se llamaba Enrico Tulio Lippmann y era profesor de Bolonia. Y se hace toda de Bolonia y también de Milán, porque rotan los profesores allá en Italia, ¿no? Entonces se hace la conexión y hasta el día de hoy hay gente joven que son recién graduados de las universidades brasileñas que siguen yendo a Italia a las cátedras que siguieron a
sabía. Pero yo recuerdo que Brasil era muy avanzado porque tenía la acción popular de inconstitucionalidad, que nosotros no la tuvimos, tenía los derechos supraindividuales, le decía de esa manera, cuando acá todavía discutíamos los intereses difusos. Es decir, tenía una avanzada fuerte Brasil. Avanzaron con derecho de consumidor. Claro, avanzaron con derecho de consumidor, que uno lo veía desde lo público, ¿no? Claro, muy interesante, porque nosotros veníamos muy bien, pero Brasil es como que tuvo una avanzada en cortos años muy fuerte. Bueno, Humberto Quiroga, cuando empezó a hablar de los derechos subjetivos... Bueno, yo recuerdo por eso. Claro, eran todas teorías que venían de Brasil, algunas de Estados Unidos, pero él los derechos públicos subjetivos, que lo tenía Jelinek, me acuerdo, como matriz, él era digamos, un admirador del sistema. Bueno, y acá viene Humberto. Humberto se conecta con todo esto. Y Humberto se conecta también con Capelletti. Ah, no sabía eso. Claro, porque una de las cosas, de los objetivos que tuvo Humberto cuando llegó al decanato, tuvo varios objetivos, pero uno básico desde el punto de vista académico, que era su gran ilusión, era hacer un gran congreso para proyectar no solo la Universidad de La Plata y la facultad nuestra, sino para proyectar el país al exterior en el año 1984, recién salido. Esa fue la visión. Muy creativa. Nada más ni nada menos. Y logró hacer el congreso sí, me acuerdo, que es del año 1984. Sí. Él llegó en el 83 y estaba con la visión del 83, no del 84. Llegó con la visión puesta en hacer, me dijo, tenemos que hacer un gran congreso internacional, vamos a mover toda la estantería, yo quiero vincular incluso al gobierno nacional, quiero vincular al gobierno provincial, voy a conseguir el apoyo de ellos y vamos a hacer un gran congreso. Y bueno, trajo a García Pelayo, que era presidente del Superior Tribunal Constitucional Español. Tribunal Constitucional Español. Antonio Lapérgola, que era presidente o miembro del Superior Tribunal Constitucional de Italia. Trajo a Mauro Capelletti y trajo... Qué bárbaro, eso me acuerdo, eso sí me acuerdo. Y trajo a Diego Valadez, que después fue rector de la Universidad de México. Sí, me lo acuerdo porque Humberto era muy creativo, muy trabajador era. Sí. Así tenía como una cosa creativa. Además, una visión y armó todo. Están las fotografías, está Alfonsín en el acto inaugural, está el gobernador Armendáriz, y bueno, y toda la facultad fue en pleno. Sí, me acuerdo, son 3 tomitos como ese. Sí, y el tema era el proyecto de reforma de la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Con ponencias muy interesantes, que no llegaron a consolidarse después en la reforma del 94, porque hubo cosas más interesantes ahí que en la propia reforma. Claro, pero bueno, fue un esfuerzo en ese momento, y se venía después de 10 años de oscuridad, a abrir todo, e incluso había que acreditar al país. Me decía Capelletti, tienen que acreditar al país. Claro, porque el país es un país muy deteriorado en la imagen internacional por violación y delitos de lesa humanidad, los derechos humanos. Por eso mismo. Entonces había un gobierno nuevo y la forma de trascender, Humberto decía, tenemos que trascender desde lo académico, y para trascender desde lo académico podemos hacer esto. Y lo hizo. No, fue impresionante. Una muy buena labor la de ustedes. Bueno, usted estaba como fue una buena gestión, organizó, no era fácil, porque los militares habían hecho un desastre como homicidas, y en la universidad fue el centro del ataque, desde luego, porque era el centro de la crítica, de la discusión. Era como que uno hubiera llegado a un lugar que había estado en llamas. Claro, que había una bomba. Eso fue. Y fue algo que lo hicieron bien, y todavía pasaron 30 y pico de años, 36, y todavía la reforma universitaria sigue funcionando, todas las universidades están en ese objetivo, más allá de las diversas miradas políticas que existan, pero creo que funcionó, que es muy importante eso. Sí, un momento fundacional fue. Claro, fue fundacional. De alguna manera fue así. Bueno, nos tocó la pequeña parcelita de pero hicieron mucho, dentro de la universidad. Hicieron mucho ahí. Humberto Quiroga era un capo, yo lo quería mucho, lo quiero mucho, es decir, venía a comer todos los lunes a casa, porque daba clase los martes a las 8 de la mañana, yo vivía acá en la esquina.
¿Y qué más podemos decir de la figura de Morelos, de la Escuela de Derecho Procesal, que me interesa conocer y que se difunda, porque es una escuela sumamente importante? Mira, yo pienso que sí, que hemos tratado por de pronto de formar un grupo, y eso es la tarea de Morelos. Claro. Morelos organizó el grupo humano y permanentemente estaba siempre cuidando los detalles, estaba siempre en la parte organizativa y sobre todo era el factor de unión y era la cabeza visible, por supuesto. Colaborábamos todos. Vos recordaste el código procesal, bueno, yo era el último. Claro, pero estaban los tres, chico. Claro, sería joven. Claro, pero Morelos tenía eso, Morelos abría la puerta a los jóvenes. Bueno, a mí siempre me llamó la atención la secuencia generacional de la escuela de ustedes. Sí. Es decir, Morelos, hoy decíamos Mercader, claro. Usted, Hitter, bueno, claro. Oteiza, Bermejo, Patricia, claro. Giannini, Berbique, es todo como una secuencia generacional de personas de distintas generaciones, de diferencias importantes de edad, y sin embargo se mantiene. De edad y de pensamiento también, claro. ¿Viste? Porque ha sido un ámbito de libertad, pero él supo amadrigar todo, supo reunir. Claro, de Lázari también estaba en la escuela, también, que es presidente de la Corte en este momento. Él supo Sosa, Sanmeyer, presidente de la Cámara Civil. En fin. Claro, eran muchos y de distintas edades y distintas miradas, seguramente. Y él ensambló todo, inclusive él fue un gran jurista, así que a veces cuando salíamos a dar las conferencias a los colegios de abogados del interior, recorrimos toda la provincia, después recorrimos el país, en los años 70, en los años 80, en los años 90, él armaba, decía, yo tengo distintas pistas, y armaba, decía, no solo la pista de procesal, dice, no solo la pista de procesal porque me aburro, decía. Vamos a traer la de civil también, si podemos la de constitucional. Y tiene muy buenos trabajos, en materia constitucional, muy buenos trabajos. Una vez que fuimos a Tierra del Fuego estaba Humberto. Y Humberto discutía todo. Claro, estaba Humberto, te quiero decir la apertura. Claro, ¿no? claro. Humberto era novedoso y discutía con todos. De Derecho Civil teníamos a Álvarez Alonso, que era un profesor de Buenos Aires, y teníamos, tenía un filósofo amigo de Morelos, que venía a integrarse en las discusiones. No, fue una bomba. López Lastra. Ah, López Lastra, claro. Julio López Lastra. Sí, lo ubico perfectamente. No sabía que trabajaba la filosofía, pero lo conozco. Eso es lo importante de Morelos. Claro. Morelos, al ser un gran jurista, armó todo, es decir, no nos encasilló solamente en lo procesal. Por de pronto era un gran civilista. Claro. Un hombre que estudiaba mucho, escribió de todo. Sí, escribió de todo. Sí, escribió de todo. Así que bueno, él fue el gran amalgama de todo. ¿Y cómo ve la reforma ahora que estamos en esta discusión ya para finalizar un poco? ¿Cómo ve la reforma? La reforma procesal. Sí, que este proceso va a mejorar, va a facilitar el acceso a la justicia. Sí, el tema es que llevamos 50 años de mora. Diría que casi tanto como nos tomamos para reformar el plan de estudio. Claro. Pero, bueno, somos así. Sí, pero con la diferencia de que la facultad saldó la deuda. Tardíamente, pero saldó la deuda. La van a saldar. Saldó la deuda con el plan de estudio. Pero los procesalistas todavía no saldaron la deuda. Hace 50 años que están con el mismo código. Claro. Y todavía hay dificultades para instalar lo que nos había enseñado no solo Mercader, sino si voy para atrás, el proyecto de 1935 de oralidad, es del proceso oral. Claro, bueno, eso muestra cómo retrocedimos o nos quedamos en el tiempo, que es parecido a retroceder. Estamos hablando de 65 años del otro siglo y 20 de este son 85 años. Y no pudimos resolver eso. No pudimos resolver eso. Bueno, ahora hay dos proyectos que van por ese camino. Y la gran diferencia o la gran ventaja, quizá para mí, es que el de la provincia de Buenos Aires tiene bases más sólidas porque hay una experiencia de oralidad en los juzgados civiles de la provincia que ya lleva como 8 años o 10 años, que está consolidando el trabajo de la oralidad, digamos, incluso sin un código, lo cual es un gran avance.
Nunca antes, todos los proyectos antes fallidos. Sí, yo recuerdo que desde la época de mi papá, que hoy tendría 100 años, se discutía el tema de la oralidad y la resistencia que había en materia de derecho procesal civil. Cuando yo fui alumno, también tengo 60 años, pasaba lo mismo, es decir, se seguía ese proceso de discusión. Yo diría que en lo que me tocó en los últimos 60 años... Usted toda su vida y carrera procesalista. Hablando de oralidad, desde el primer día. Claro, pero una resistencia del abogado. Una resistencia del abogado y de los jueces. Sí, muy fuerte. En este momento, bueno, estas jornadas que preparamos acá, este año las hacemos como siempre, son 3 días, están dedicadas a los estudiantes, básicamente. Vamos a promocionarla. Y son en homenaje a Morelos, es la 10ª jornada. Hace 10 años que lo estamos haciendo. Y este año, con el tema de la reforma, surgió la posibilidad, que fue lo que hicimos, de hacer un acuerdo con el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte, para hacerlo junto a ellos, que están interesados en el tema de la difusión del proyecto de reforma procesal civil. Y bueno, se van a hacer 2 jornadas en el instituto y la última de cierre que la hacemos acá. Bueno, Roberto, ¿qué más quiere agregar? ¿Qué más? Vamos a agregar muchas cosas. Lo que pasa es que tengo un tiempo más o menos estipulado. Pero podemos agregar algo más. Unos 5 minutos. Es siempre muy interesante charlar con usted. A mí me encanta. A mí también. Pero escúchame, tenemos una sintonía muy especial. No, sí, por eso. A mí me encanta. Y me encanta porque yo es como revivir cosas que escuchaba y aprender cosas nuevas, porque por ejemplo muchas cosas que contó no las sabía y es muy importante para hacer ver a los alumnos y a los profesores, a todos los claustros, cuál es la historia, que estamos parados, como dijo usted, sobre la espalda de un gigante que construyó esta estructura, ¿no? Sí, te cuento algo más que no te dije, que es que en un momento, siempre empezando por Morelos, el grupo dio el salto internacional, digamos. Sí. Entonces empezamos a vincularnos y a trabajar ya desde los años 80, primero en el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, que es una organización de todos los países de América, todos los países latinos, hasta México, y España y Portugal. Y en ese ámbito hemos estado desde los años 70, más o menos. Es decir, que llevamos 40 y pico de años. Sí, casi 50 años, claro. En ese interregno, Morelos fue presidente, llegó a ser presidente del Instituto Iberoamericano, después me tocó a mí, en el 2000, después fue Oteiza. O sea, que un orgullo para la Escuela de La Plata, digamos. Claro. Y después el otro circuito es el de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, que esta es mundial. Ahí llegamos porque Capelletti fue presidente y de la mano de Capelletti, bueno, fuimos a todos los congresos internacionales desde el año 83 exactamente. Así que ahí pasaron... y 36 años. 36 años. Y en este momento, bueno, Morelos estuvo en el Presidium y en este momento está Oteiza en el Presidium. O sea que es todo un orgullo para la facultad, que los profesores de Derecho Procesal hayan logrado todo el sistema iberoamericano e internacional, digamos. Y además son las conexiones, y las conexiones suponen que esto se fue irradiando para la gente de abajo. Totalmente. Muchos de los del grupo han estado en España haciendo cursos, fueron a Salamanca o se insertaron en los congresos internacionales. Tienen contactos, los contactos, por ejemplo, que ahora hay una gran red de contactos con varios países, pero sobre todo los más importantes, creo, con Brasil. Ahí ya está todo el grupo, digamos, de la generación por debajo mío, 2 escalones más. Claro, son están gente ya joven. Trabajando y están permanentemente en contacto y trabajando en investigaciones conjuntas, cosas que a veces no se ven porque nadie viene acá a decir que... Pero hay que tratar de difundirlo. Yo le decía a varios amigos que hay que tratar de difundir estas cosas porque muestran que la universidad pública la Universidad Nacional de La Plata funciona y tiene mucha jerarquía. Si a veces aparecen los grandes críticos de la universidad pública, gratuita y acceso libre, nosotros tenemos que acreditar que somos importantes y de alta jerarquía. Por supuesto. Además están las publicaciones. Claro. Creo que el grupo del instituto publica
no sé, abrís el libro de un congreso sí, todo publica, en materia procesal la publican mucho. 20, 30 ponencias, abrís un libro del Instituto Iberoamericano, hay 5 o 6 ponencias. No, para mí es un gran orgullo, y para mí no, como alumno, por supuesto que sí, como profesional, pero para la facultad, fundamentalmente un gran orgullo. Y Roberto, se nos acaba el tiempo, Mirá, porque decimos un tiempo 45, 50 minutos. No, estuvo fantástico. Escúchame, si tuviera si vos me dijeras que hiciera la síntesis, diría que hemos tenido el privilegio de habernos formado en una universidad pública, de habernos formado en una universidad reformista y de habernos formado en una universidad abierta. Totalmente que nos permitió formarnos como personas y dedicarnos a lo que es nuestra vocación. Nuestra vocación, más allá de que somos abogados, en el fondo somos profesores, más que abogados. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, esto es lo que nos ha permitido la facultad. Y nos ha permitido, no nos puso límite, hemos podido ser decanos, hemos estado en el Consejo Superior. Y es igualitaria. Es igualitaria. Es decir, eso es lo que primero que tenemos que reconocer y agradecer. Y después creo que cada uno tiene que, con sus limitaciones, como las tenemos todos, hacer lo posible para que la rueda esta siga continúe. Creciendo. Totalmente. Yo me remonté a 1919, a Amílcar recibiendo... No, pero es muy importante porque la gente no lo sabe. Claro. No saben quiénes eran, cómo se construyó. Claro, te estoy diciendo, 1919 son 100 años justos. Sí, 100 años. Así que fue un factor muy, muy importante, se recibe en la universidad pública en 1919. Claro. Así que fue un gran logro y un gran honor. Bueno, Roberto, muchas gracias. Mucho, ¿no? Muchas gracias.